Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos aquí. Hoy, como siempre, les traigo un tema súper interesante, de esos que nos encantan y nos mantienen pegados a la pantalla, y créanme, este es uno muy bueno. ¿Ya vieron el título, verdad? Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, los mismísimos, los reyes de las telenovelas turcas, y en particular de una celebración que pocos conocen. Hoy vamos a sumergirnos en la historia, en ese primer encuentro, en ese momento que marcó el inicio de una relación que para muchos fue un sueño hecho realidad. Y por supuesto, vamos a destapar esa celebración secreta. Así que preparen sus palomitas, su refresco y pónganse cómodos porque esto va a estar buenísimo. Antes de empezar de lleno, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo novedades, chismes jugosos, análisis de sus series favoritas y mucho más. Así que suscríbanse. No se arrepentirán. Bueno, vamos a lo que nos trae aquí, Can Yaman y Mehmet Özdemir. ¿Quién no ha suspirado con la química que tenían en Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador? Esa serie, mis amores, fue un auténtico fenómeno. Nos enganchó a todos con su historia de amor, sus personajes entrañables, y por supuesto con la chispa innegable entre Can y Mehmet. Pero, ¿cómo se conocieron? ¿Cuándo se cruzaron sus caminos por primera vez? ¿Y qué pasó después de ese primer encuentro? La historia de Can y Mehmet, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, comenzó en el set de rodaje. Erkenzicus fue la serie que los unió, la que les dio la oportunidad de conocerse, de trabajar juntos, y como todos sabemos, de enamorarse, o al menos, eso es lo que muchos creíamos y esperábamos. Pero retrocedamos un poco en el tiempo. Antes de los besos, antes de las escenas románticas, antes de que se convirtieran en una de las parejas favoritas de la televisión turca, hubo un primer encuentro. Y ese primer encuentro, mis amores, fue crucial. Fue el inicio de todo. La producción de Erkenzicus comenzó a finales de 2017. Can Yaman, ya conocido por su trabajo en otras series, y Mehmet Özdemir, una actriz en ascenso con un gran talento, fueron elegidos para interpretar a los protagonistas, Kandibit y Sanemeyn. Imaginen la emoción, la expectativa, tanto por parte de los actores como de los fanáticos que ya seguían sus carreras. Los primeros ensayos, las primeras lecturas de guión, todo era nuevo, fresco, lleno de posibilidades. La elección de los actores fue en sí misma un gran acierto. Los productores sabían que necesitaban una pareja con química, con carisma, con la capacidad de transmitir emociones al público. Y vaya que lo lograron. Ese primer encuentro en realidad no fue uno solo. Fue una serie de momentos. Las reuniones de casting, las pruebas de vestuario, las primeras lecturas con el equipo. Todo esto, como siempre sucede en las producciones, se fue desarrollando en diferentes etapas. Pero ¿cuál fue el primer momento oficial, el que marcó el inicio de la relación profesional y posteriormente, la que todos queríamos ver convertida en un romance real? Muchos creen que el primer encuentro oficial fue el día de la primera lectura de guión. Allí, en una sala, rodeados de todo el equipo de producción y el resto del elenco, Can y Mehmet se vieron las caras por primera vez. Imaginemos la escena, la tensión, la emoción, las expectativas. Can con su característica sonrisa y su mirada cautivadora. Mehmet, radiante y con su energía arrolladora. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que la química entre ellos era innegable. Ya desde el principio, la chispa era evidente. Los nervios debían ser palpables. Saber que estaban a punto de embarcarse en un proyecto que los expondría al mundo, que les demandaría largas horas de trabajo, y que los obligaría a crear una conexión profunda con sus personajes y entre ellos mismos. La primera lectura de guión es un momento clave en cualquier producción. Es el primer vistazo a la historia, a los personajes, a las dinámicas. Es cuando los actores comienzan a darle vida a las palabras escritas, a entender el ritmo de la serie, a construir sus personajes. Y en el caso de Erkenzicus, esa primera lectura fue el caldo de cultivo perfecto para que la magia comenzara a surgir. Después de la primera lectura, vinieron las pruebas de cámara. Las primeras escenas, los primeros diálogos. Cada interacción era una confirmación de la conexión especial que existía entre ellos. La forma en que se miraban, la manera en que se reían, la comodidad que sentían juntos.
Todos estos detalles no pasaron desapercibidos. El equipo técnico, los directores, el resto del elenco. Todos fueron testigos de esa magia. Y por supuesto los fans, que estaban expectantes, comenzaron a percibir esa química a través de las redes sociales y de las pocas filtraciones de las grabaciones. Las pruebas de cámara son fundamentales. Es el momento en que los directores, los productores y el equipo técnico evalúan cómo se ven los actores en pantalla, cómo se complementan, cómo transmiten las emociones. Es el momento de afinar detalles, de experimentar con la iluminación, con los ángulos, con la estética general de la serie. Y para Kani Demet, esas pruebas de cámara fueron una oportunidad para explorar su conexión, para jugar con sus personajes, para dejarse llevar por la energía que sentían el uno por el otro. Y es precisamente después de ese primer encuentro, de ese inicio de todo, que surge la celebración secreta. ¿De qué se trató? Pues bien, aunque no hay detalles concretos sobre una celebración secreta oficial, existen rumores, especulaciones y testimonios de personas cercanas a la producción que sugieren algunos momentos especiales. La industria del entretenimiento, mis amores, es un mundo de secretos a voces. Las confidencias, los rumores, las especulaciones, son el pan de cada día. Y en el caso de Erkénthicus no fue diferente. Después de la primera lectura de guión, después de las pruebas de cámara, después de las primeras semanas de rodaje, el equipo de Erkénthicus organizó una cena para celebrar el inicio del proyecto. Esta cena, mis amores, podría considerarse la primera celebración de ese encuentro inicial. Era una forma de unir al equipo, de fortalecer los lazos entre ellos, y de celebrar el comienzo de lo que prometía ser un gran éxito. Las cenas, las reuniones sociales, son una parte fundamental de la dinámica en el set de rodaje. Son momentos para relajarse, para conocerse mejor, para construir una atmósfera de confianza y camaradería. En esa cena, según los rumores, Kani y Demet compartieron muchas risas, conversaciones y miradas cómplices. Se dice que estaban muy emocionados con el proyecto, que se sentían cómodos el uno con el otro, y que ya se percibía una gran amistad entre ellos. Esa noche el ambiente era de fiesta, de alegría, y de esperanza por el futuro de la serie. Y por supuesto, esa noche se plantó la semilla de lo que vendría después. Es en esos momentos informales, fuera del horario de trabajo, donde las relaciones se afianzan, donde los lazos se fortalecen, donde la magia se multiplica. Pero, ¿hubo otras celebraciones? Es muy probable. Después de cada éxito, después de cada buena crítica, después de cada episodio emitido, el equipo de Erkénthicus seguramente celebraba. Y aunque no sepamos exactamente qué hicieron Kani y Demet en privado, podemos imaginar que compartieron momentos especiales, que se apoyaron mutuamente, y que disfrutaron al máximo de la experiencia. El éxito de una serie es un trabajo de equipo. Y es fundamental que el equipo celebre sus logros, que reconozca el esfuerzo de cada uno, que se motive mutuamente. Algunos medios de comunicación turcos, en su momento, especularon sobre pequeñas reuniones fuera del set. Se hablaba de cenas románticas, de escapadas secretas, de momentos de complicidad que iban más allá de lo profesional. Pero como siempre sucede en estos casos, la información no era del todo precisa. La prensa del corazón, como sabemos, a veces exagera, y muchas veces se inventa historias. La prensa del corazón, la prensa rosa, como se le conoce, siempre está ávida de noticias que vendan. Y en el caso de Kani y Demet, su química era tan evidente que era irresistible para los medios buscar el romance, construir historias alrededor de ellos. Lo que sí es cierto es que durante el rodaje de Erkénthicus, la relación entre Kani y Demet se fortaleció. Pasaron muchas horas juntos, compartieron experiencias, se conocieron a fondo, y desarrollaron un vínculo muy especial. La química que veíamos en la pantalla no era solo producto de la actuación, era algo real, algo auténtico. Y eso, mis amores, es lo que hizo que Erkénthicus fuera tan especial, tan mágico, tan inolvidable. La conexión entre los actores es un elemento crucial para el éxito de cualquier serie romántica. El público necesita creer en la historia de amor, necesita sentir la pasión, la conexión, la complicidad entre los protagonistas. Y en el caso de Kani y Demet, esa conexión era innegable. Se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. La complicidad, la amistad, el respeto, el apoyo mutuo, todo esto se reflejaba en la pantalla. Y eso, mis amores, es lo que hizo que Erkénthicus fuera un éxito rotundo. No solo en Turquía, sino en todo el mundo.
La serie conquistó corazones, generó debates, y dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Así que la celebración secreta en realidad fue el conjunto de momentos especiales, de encuentros, de risas, de complicidad que vivieron Khan y Demet durante el rodaje. Fue la unión del equipo, el apoyo mutuo, la pasión por el trabajo, y por supuesto, la chispa innegable que existía entre ellos. Fue la celebración de una historia de amor que, aunque no concretó fuera de la pantalla, nos regaló momentos inolvidables y nos hizo soñar. La magia de la televisión, mis amores, reside en su capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir emociones intensas, de hacernos creer en el amor y en la felicidad. Y Erkenci Kuş cumplió con creces esa función. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, después de Erkenci Kuş, tomó diferentes rumbos. Aunque los fans soñaban con un romance en la vida real, ambos tomaron decisiones que los llevaron por caminos separados. Can ha seguido cosechando éxitos con sus trabajos en Italia y Turquía, y Demet, por su parte, ha continuado brillando en la pantalla, también con proyectos muy exitosos. La vida de los actores, mis amores, es un constante ir y venir. Proyectos que terminan, nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Y en el caso de Can y Demet, ambos han sabido aprovechar al máximo sus talentos, sus habilidades, su carisma. Han demostrado ser profesionales, talentosos y muy queridos por el público. Y a pesar de que sus vidas tomaron rumbos distintos, el recuerdo de su química, de su conexión, sigue vivo en la memoria de los fans. Y cada vez que se mencionan sus nombres, cada vez que vemos alguna imagen de ellos juntos, la nostalgia y la emoción se hacen presentes. El fandom, mis amores, es un mundo fascinante. Un mundo de pasiones, de emociones, de expectativas. Y en el caso de Can y Demet, el fandom de Erkenci Kuş es numeroso, fiel y muy activo. Siempre estarán pendientes de sus carreras, de sus proyectos, de sus vidas personales. Y siempre recordarán con cariño la magia que compartieron en la pantalla. Las redes sociales, los foros, las comunidades online, son el espacio donde los fans se reúnen, comparten sus opiniones, intercambian información, y mantienen viva la llama de la pasión. En conclusión, mis amores, el primer encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el inicio de una historia que marcó un antes y un después en la televisión turca. La celebración secreta fue el conjunto de momentos especiales que vivieron durante el rodaje de Erkenci Kuş, la unión del equipo, la complicidad, las risas, y por supuesto, la chispa innegable que existía entre ellos. La historia de Can y Demet es una prueba de que la magia puede surgir en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en el set de una serie de televisión. Es una prueba de que el amor, la amistad, la conexión, pueden ser más fuertes que cualquier obstáculo. Es una prueba de que los sueños a veces se hacen realidad, aunque sea solo por un tiempo. Y aunque no sepamos exactamente qué pasó en esas celebraciones secretas, lo que sí sabemos es que Erkenci Kuş nos regaló momentos inolvidables, nos hizo soñar, y nos demostró que el amor verdadero siempre encuentra la manera de brillar. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encanta hablar de estas historias, de estos romances, de estas series que nos apasionan. Me emociona compartir con ustedes cada detalle, cada rumor, cada información que encuentro. La historia de Can y Demet es una historia que nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, de momentos especiales, de conexiones inesperadas. Es una historia que nos invita a creer en el amor, en la amistad, en la magia. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejarme un like, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y lo más importante, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Can y Demet? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Creen que hubo más celebraciones secretas de las que sabemos? Cuéntenmelo todo. Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, qué sienten, qué les gusta. Y como siempre les prometo que leeré cada uno de sus comentarios, y que trataré de responder a todos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que podamos seguir compartiendo historias, chismes, y análisis de sus series favoritas. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, y por compartir su tiempo conmigo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, la vida es una serie, y nosotros somos los protagonistas. A disfrutarla.